Buenas, estoy confirmando que la transmisión ya haya empezado bien. Buenas, díganme ahí si me escuchan bien. Yo estoy viendo por aquí si la transmisión ya empezó bien, pero no estoy seguro, porque está la conexión como siempre. Cuba, buenísima. Ah, parece que sí, que ya se me escucha. Robin primero, hola, saludos de Villa Clara. Hola, saludos para ti. Hola, Kevin navideño. Hola, se escucha bien, mala parte, qué bueno. Bueno, gente, estamos ya en Navidad. Bueno, estamos en víspera de Nochebuena. Víspera de Nochebuena. Entonces yo quería compartir con ustedes este día. Feliz Navidad, Kevin y Dariel. Muchas gracias. Dariel ahora mismo no se encuentra aquí, pero dentro de un ratito ya viene. Se escucha perfecto. Bien, gente, bueno, cuéntenme cómo la están pasando, cuéntenme qué están haciendo hoy, cuéntenme cómo están, cómo se sienten. Es mi primera Navidad, o sea, mi primera Navidad celebrándola como tal, con un arbolito de Navidad, con todas las cosas como va, porque pues yo nunca había tenido nada de esto. Y entonces, pues, estoy muy emocionado, muy emocionado. Feliz Nochebuena y año próspero, igual para ti. Pedro, hola, buena, feliz Nochebuena. Feliz Nochebuena para ti también y para todos los que me están viendo. Vale, se unió bastante gente ya en un momento. Vamos a esperar a ver si se unen más. Yo me voy a poner mi gorrito de Navidad porque en este en vivo vamos a estar 100% navideño. Aquí al lado mío tengo el laptop viendo cómo va el en vivo. Bueno, en este gorrito hay que estar 100% navideño, así que vamos a ponernos ya en modo Navidad. Y bueno, cuéntenme qué van a hacer hoy. Yo no tengo nada extraordinario así como planificado, pero igual, ay, eso está como bien gordo, ¿no? Ugh, Dios, creo que así está bien. Creo que así está bien. A ver, dice Jaime, feliz Navidad para ti, Dariel, pasarlo bien. Y gracias Jaime, igual para ti, con mucha ilusión de que pase ya la Navidad. ¿Por qué, mala parte? ¿No te gusta la Navidad o qué? A ver, que no te digo, yo tengo ganas de que sea enero. Yo tengo ganas de que sea enero porque ya diciembre ha sido demasiados gastos, demasiadas emociones y ya yo tengo ganas de que sea enero. Pero bueno, imagínate tú, no se puede adelantar el tiempo. Emmanuel, saludos desde Puerto Rico, feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también. A, a mí me encanta. A ver, yo nunca había celebrado Navidad como tal, nunca había sentido ese espíritu navideño. Ahora es que lo vengo a sentir un poco, ustedes ya vieron por el blog que tengo el arbolito, compramos todas las decoraciones, pero siempre había sido como un poco depresivo, ¿no? Pero ahora sí está todo bien. Tenía que haber puesto villancicos ahí en el televisor. Lo que pasa es que creo que si pongo villancicos me coge copyright la transmisión en vivo, no estoy seguro. Gente, dejen su like, dejen like desde ahora para que YouTube vaya mostrándole el en vivo a más personas. Desde España, feliz Navidad y próspero año nuevo, que cumplas todos tus sueños. Gracias, Hilario. Igualmente para ti, muchas gracias, Marco. Buenas tardes, Kevin Hernández. Uy, se me va. Bueno, no entiendo portugués, pero creo que me dices que feliz Navidad, próspero año nuevo para ti. Y ya lo demás no lo entendí. Bueno, gracias Marco, igual muchas gracias, igualmente para ti, Saida, feliz Navidad, felices fiestas, para ti también, pero cuéntenme qué van a hacer hoy, cuéntenme, hay que chismear, cuéntenme qué van a hacer hoy. Es demasiado pedir la camiseta azul de tirante, no entendí. Desde España, gente, ¿qué hora es ahora mismo en España?
Para yo tener una idea, porque yo dije, quiero hacer la transmisión en vivo a una hora que la gente de España, que son bastantes, mi comunidad de España son bastantes personas, quiero hacerla ahora a una hora que ellos puedan estar despiertos, o sea, que no sea de madrugada, pero no sé. 6:11. Ah, mira, esa hora creo que está bien para ustedes. Soy Team Frío y Navidad siempre. Bueno, Team Frío, ¿qué te cuento? Aquí en Cuba, pues el frío ha sido inexistente. Los otros días hubo un poquito de frío porque entró un entre frío, ¿cómo se dice? Un tiempo de frío. Ay, no sé cómo le dicen aquí. Pero hubo como 3 días que hizo frío, encima llovió y todo eso, pero ya hace tremendo calor en la calle. Yo tengo abrigo y todo porque el cuarto está fresquito por el aire, pero nada de frío. No ha hecho nada de frío, por lo menos aquí en La Habana, absolutamente nada de frío. Feliz Navidad para todos ustedes. Ay, me recordé una canción. Kevin Dariel y también Nicky. Nicky está ahora para el veterinario. Feliz Navidad para ti también, muchas gracias. Saludos desde Costa Rica, Ricardo, saludos. Qué bonito con el sombrero Papá Noel, ¿viste? Tengo como tres. Uno es de Dariel. Y bueno, miren allá arriba las botas. Las botas de Navidad donde supuestamente se iban a echar los regalos, pero es que no hay regalos porque no hay dinero. No hay regalo, no hay regalo. Solamente hay espíritu. El espíritu sí hay. ¿Qué tal mi sobrinita perruna? Pues Nicky ahora mismo está para el veterinario. De hecho, les quería contar. Nicky no se intoxicó con el repelente que yo le compré, porque cuando yo hice el video muchas personas empezaron a especular que fue por el repelente que yo le había comprado para las pulgas, para que no se le pegara nada cuando fuéramos al pueblo. No fue con el repelente porque ella tenía eso desde antes del repelente, o sea, no fue por el repelente, fue por algo que comió, fue por yuca. Los perros no pueden comer yuca, no le den yuca a los perros, los van a matar. Y bueno, ya estaba intoxicada y todo eso, pero ya se está curando. De hecho, ya creo que está mejorando, ya no le da tanta picazón. Y bueno, pues entonces eso. Que no fue por el repelente. No vayan a seguir diciendo que fue por el repelente. Yo no voy a matar a Nicky, gente. Tranquilícense. Que tengas una hermosa noche de Navidad. Bueno, gente, pero a ver, yo tengo una pregunta para ustedes, que son expertos en Navidad. ¿Qué se felicita? O sea, tú le dices felicidades a una persona, ¿por qué? ¿Por Navidad o por Nochebuena? No entiendo. Porque yo veo que todo el mundo ahora en 24 se está diciendo felicidades y según yo tengo entendido, Navidad es el 25. Entonces tú dices feliz Navidad el 25, no feliz Navidad el 24. O sea, yo le estoy diciendo a usted feliz Navidad porque igual tal vez mañana no les voy a hablar ni nada de eso. Pero, o sea, una persona que está en persona, tú le dices feliz, ¿qué? O sea, feliz Nochevieja, eso se dice. Recuerden, no me digan nada, recuerden que yo nunca he celebrado esto, entonces no sé si tú dices feliz Nochevieja, feliz Navidad, ¿qué tú dices? ¿Qué tú dices? Para no faltarle el respeto a mis vecinos cuando los vea, entonces poder decirle feliz algo. A ver, espérate, se me fueron todos los comentarios. Dice, en Italia, wow, espérate. Un suscriptor que se llama La Cueva del Oso, que por cierto, saludos, si me estás escuchando bien, hizo una donación de 50 euros. Muchas gracias, muchas gracias. Este suscriptor es muy recurrente en las transmisiones en vivo. No sé por qué solamente lo veo en las transmisiones en vivo, pero muchas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias, de verdad. Ay, me quedé por uno de Italia. Me quedé por un comentario de Italia. Ay, espérate. Dice, en Italia son las 6:12, en España también. Ah, ¿tú eres de Italia? Ay, qué lindo Italia. Desde España, cenar en familia. Van a cenar todos en familia. ¿Y qué comen? O sea, ¿qué es típico comer este día tan, no sé, esperado en el año, supongo? ¿Qué comen en Italia, en España? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer? Yo todavía no sé qué es lo que voy a comer. Ustedes saben que yo no cocino. Pero bueno, díganme qué comen ustedes.
Dice Federico, feliz Navidad, Kevin, eres encantador, nunca pierdas la alegría de vivir. Muchas gracias, feliz Navidad para ti también. Ahora toca ya ir preparando la comida navideña que nos hartamos, hallando comiendo full cosas, muchísimas, demasiado. A mí en estas fechas me da muchas ganas de comer chucherías. A ver, aquí le decimos chuchería a los dulces. Me da muchas ganas de comer dulce y dulce y dulce. Pero no he comprado ningún dulce. Entonces los dulces que voy a comer son dulces preparados a mano. Me gusta tu árbol. Ay, viste. Ay, no, espérate, te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar. Mira, hace poquito compré la estrella porque yo no había comprado la estrella. Mírala ahí. Y le puse poquitos adornos, como pueden ver, pero así me gusta porque siento que con muchos adornos pues está demasiado lleno. Pero bueno, me encantó el árbol de Navidad y me encantó también esto que está aquí, que es un Santa. A Darío no le gusta porque dice que le da miedo. Dice que esto le da miedo, pero esta alfombra también me encantó mucho, dice Merry Christmas aquí. Y me encantó. El Santa me encantó. A Darío no le gustó porque dice que le da miedo. El árbol, ¿para qué decirte? Y más que fue un regalo de mi amigo César, que por cierto César, si está viendo esto, te mando saludos y feliz Navidad. También compré las botitas y vean las luces por allá. Qué lindo. Y en la cocina puse un reno. No sé si se me va a ir la conexión para entrar a la cocina, pero miren, un renito que dice feliz Navidad. Y ya, estas cositas aquí. Pero ya no hubo más que eso. Yo digo que es bastante porque yo nunca he tenido decoración de ningún tipo, pero ya no hubo más que eso. Uy, ay, espérate, se me fueron todos los comentarios. Mm, 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 mm. Feliz Navidad por el nacimiento de Jesús. Ustedes ponen a sus árboles de Navidad no me recuerdo cómo se llama el nombre. O sea, todo esto del nacimiento del Hijo de Jesús, porque yo recuerdo cuando era niño, yo tenía unas estampas de todo esto del nacimiento del Hijo de Jesús y tú lo acomodabas así como que la gente. Porque es que no sé cómo se llama, no me acuerdo. Cuando los Reyes Magos, todas estas cosas, y cuando ya era las 12 de la noche, tú ponías al niño Jesús ahí en el pesebre. No sé si lo estoy diciendo bien, pero ustedes ponen eso debajo del árbol, porque yo siento que eso antes era como que muy marcado, que lo tenías que hacer sí o sí, pero no creo que ya mucha gente aquí en Cuba, mucha gente lo hace porque no venden las estatuas, las estampitas ya de esas cosas. En Chile en este momento son las 2:15, hay un calor de 32 grados. Dios mío, 32 grados. No, aquí no estamos tan así, pero sí hace calor. No estamos tan así, pero sí hace tremendo calor. Te voy a mostrar cuando me cargue, porque la conexión está tan buena. Saludos desde Medellín, Colombia. Feliz Navidad y próspero año. Enrique, saludos para ti también. Qué cool desde Colombia. Me encanta su acento. Espero mi sobrinita perruna esté bien, ya de su tóxico que le dio. Sí, no, yo estoy loco porque ya se cubre. Tiene la pancita toda llena de marcas. Bueno, les cuento, YouTube aquí me puso un objetivo, hay un objetivo, no sé si les aparece por algún lado, que es llegar a las 10 super chat o 10 algo, no sé qué es, pero bueno, si llegamos a esas 10, haré una transmisión en vivo el 31, voy a compartir mi 31, mi fin de año con ustedes. Vamos a reunirlos la familia y hay peligro de peleas con los cuñados. ¿Por qué? ¿Por qué se pelean? Hola Kevin, soy Fernando, vivo en Hialeah, Florida. Me gustan mucho tus videos. Feliz Navidad y próspero año. Gracias Fernando, saludos para ti también. Estamos súper cerca, literalmente a 90 millas. Bueno, súper cerca. Estamos cerca, pero lejos. Pero sí, feliz Nochevieja para ti también. Feliz Navidad de España, felicidades, gente, en España. Ya ves, son las 6 de la tarde.
Y no pusiste pesebre. ¡Ay, de eso justo estaba hablando! Que yo decía que yo antes cuando era niño lo ponía porque tenía, pero ya más nunca lo he visto. Y yo pensé ya eso no se hacía. Entonces, por eso les pregunto, porque ya más nunca lo he visto. Sí lo vi, sí lo vi cuando yo estaba grabando el video de Navidad, estaba en la catedral, en la iglesia más famosa aquí de Cuba. Sí lo vi, pero o sea, es una iglesia, no es lo mismo. Las iglesias sí lo ponen. Los creyentes celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oh, entiendo, sí, porque son varias, o sea, como que cada cual lo celebra. Ajá. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues la Navidad es como un tema más como para vender, ¿no? Como que las empresas aprovechan para vender y todo este tipo de cosas. Eso pasa en todas partes, pero que Estados Unidos lo cogen como una fiesta más capitalista, ¿no? Supongo. No sé. No sé. Aquí lo celebra la gente que puede comprarse un árbol de Navidad. Que mayormente aquí la gente lo que tienen es un árbol de Navidad súper pequeñito. Yo me acuerdo, ay, es que yo le tendría que enseñar alguna foto. Mi primer árbol de Navidad, yo me acuerdo de cuando lo compraron, era de mi tamaño. Y yo decía, ño, ¿qué cosa es esto? Un árbol de Navidad grandísimo. Y yo, wow, es grandísimo. No era grande, lo que pasa es que yo estaba chiquito. Me llegaba literalmente por aquí, pero yo tenía, ¿cuánto? 6 años, 7, ay, no. Y yo diciendo, ay, el árbol está súper grande, wow, súper grande, me llegaba por aquí en ese momento. Pero la pasé, en esa Navidad la pasé súper bien porque se reunió toda mi familia. Yo soy muy familiar, sin embargo, pues tengo una familia súper disfuncional y entonces pues esa Navidad fue como que, ay, todo muy perfecto. Ya de ahí en adelante, más ninguna. Estás de suerte. No, bueno, si lo dices por la donación que acaba de hacer, pues ese suscriptor hace donaciones bastante a menudo. Que Dios te bendiga, nos ayuda mucho. Buenas noches, Kevin, felices Pascua. Este también le dice Pascua, yo no entiendo por qué Pascua. Es que, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Feliz qué? Se come capón, que son pollos cortados que se ponen gordos. Creo que aquí la comida típica de fin de año es arroz con gris, cerdo, así como ripiadito el cerdo, y, y yuca con mojito. Ya, esa creo que es la comida típica de aquí. Este año sí creo que la gente no va a poder comer cerdo. Creo que la comida típica este año es un poquito, ¿cómo decirlo? Imposible, por así decirlo. Yo compré la comida de fin de año, yo dije, yo tengo que comer el fin de año la comida típica de Cuba, y yo desde noviembre la compré, con miedo de que hubiera un apagón nacional, pero la compré, así que ya está ahí en el frío, todo perfecto. Es Nochebuena y es la cena en familia. El día siguiente es Navidad, que significa Natividad, nacimiento del niño Jesús, y los regalos que se dan o están debajo del árbol es una forma simbólica. Mira, yo siempre vi, bueno, antes cuando era niño que me querían, a mí siempre me ponían regalitos debajo del árbol, pero hasta el 6 de enero, que es el día aquí de los Reyes Magos, es el 6 de enero. El 25, que es Navidad, no recuerdo que pusieron regalo nunca. Siempre era como el 6 de enero. O sea, sí es el 6 de enero el día de los Reyes Magos. Porque ahora estoy confundido. Tal vez me han engañado toda mi vida. Uy, uy, uy. Otra donación de Nabil Antonio. Dice, feliz Nochebuena, paz y amor para esta Navidad. Déjame darte corazoncito. Ay, muchas gracias, Nabil. Feliz Nochebuena para ti también. Yo no sé, yo no entiendo qué cosa es esto del objetivo. A mí me salió hoy y ya dice 2 de 10. Porque cada vez que hacen donación se aumenta. Bueno, en fin. Gracias, Nabil, y gracias a la Cueva del Oso también. A ver, déjame seguir leyendo, que es que se me van los comentarios. Bueno, por fin, se celebra el 6 de enero los Reyes Magos. Vive el oso papazote por donar. Ay, lindo árbol de Navidad. Muchas gracias. Ahí está. Tengo que encender estas cositas que son como
no sé, no sé si se logra ver bien aquí. ¿Se logra ver bien? Creo que sí. Son como velitas, pero ay, a mí me encantan, está súper bonita. Ay, me falta aquí. Pero están raras porque son de las pilas estas, son de las pilas que no duran, son de las pilas circulitas estas pequeñitas, no sé si saben, que esas pilas no duran absolutamente nada. Entonces yo desde que la compré no las he usado para guardarlo para hoy. Buena gente, todos los que se están uniendo, buenas, feliz Nochebuena, feliz Navidad, Merry Christmas. No sé tú, pero yo tengo luces LED de colores, las tengo puestas en la pared, pero casi nunca tengo corriente. No, yo las puse como por debajo. Ven, ahí se ve. No las puse arriba, que todo el mundo las pone arriba, las puse por debajo. Hola, me saludas Kevin. Buenos saludos. Tienes el perfil de todo. Dime tu nombre y te envío saludos por tu nombre, porque de todo, saludos. No sé. Bueno, te felicito el nacimiento de Jesús el día 25. O sea, es como que feliz nacimiento de Jesús. Yo una vez fui a una cena en una iglesia, porque yo iba a la iglesia, espérate, que habían dos iglesias, yo fui a las dos iglesias, pero fui a la iglesia normal, hicieron una cena por Nochebuena y todo este tema, y yo estuve tremendo tiempo yendo a la iglesia. Y me querían poner a participar para no sé cómo decirlo, el sketch de precisamente eso, el nacimiento del niño Jesús, pero a mí me daba mucha pena. Me daba mucha pena, ¿te imaginas yo vestido de ángel ahí arriba? No, porque te subían en la parte que ponen los santos. Ustedes vieron que en las iglesias hay como, mayormente, hay como una cosa que sobresale y ahí ponen los santos grandísimos. Bueno, en el sketch, a los ángeles, los que actuaban de ángel, los ponían ahí arriba. Y imagínate, con pena, con vértigo, o sea, mira las alturas, ¿te imaginas yo? No, 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 capaz y hago un desastre. En otros países también se le dice Pascua. Ah, ay no, gente, yo no sé nada de esto, perdónenme, perdónenme. ¿Qué te pediste para el Papá Noel, el Santa Claus? ¿Qué te pediste los regalos? Ay, no pedí nada. Imagínate que voy a pedir. Antes tú decías, ay, no, los Reyes Magos. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus. Yo viví engañado. Al principio, cuando era niño, a mí siempre me decía que Santa Claus no sé qué. Después descubrí que era mi familia y me desilusioné porque yo pensé que era Santa Claus. Yo pensé que venía con su trineo y todo. Yo imagínate de iluso creyendo que Santa Claus venía a Cuba. ¿Te imaginas llevando a Cuba, viendo la oscuridad, así como entrando ahí no sé cómo decirte, entrando a un abismo? Bueno, yo pensé que él venía a Cuba y dejaba regalos, hasta que me enteré de toda la verdad. Muchas felicidades, Kevincito, desde Gran Canaria. Te deseo que Dios te dé muchas bendiciones y salud y prosperidad. Cuídense mucho, que las cosas ya están malas, malas. Un abrazo. Gracias, Yuslan. Felicidades para ti también. Que pases felices fiestas. Y no, las cosas no están malas, las cosas están malísimas, literal. Malísima, malísima. Y más ahora, imagínate. Si quieren nos podemos a debatir sobre lo que me pasó. Cada dos turistas al lado mío le arrebataron un teléfono. Yo nunca había vivido algo así. Imagínate, yo sé que la situación de la inseguridad está mala, pero a mí, al frente, al lado mío, a mí, bueno, a mí sí me ha pasado, pero no es como que me han arrebatado el teléfono ni nada. O sea, como que me lo robaron sin darme cuenta. Pero eso fue un arrebato así enfrente, todo el mundo correteando, y a mí nunca, yo nunca había visto eso. Y yo me quedé como que, ay Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Otra donación más por parte de Víctor Silva. ¡Ay, Víctor! Tú estabas ahí en la transmisión en vivo de Dariel. Víctor, muchas gracias por tu donación. Déjame, ay, ¿por qué no me deja darte corazón? No me deja darte corazón. Pero bueno, muchas gracias. Víctor estaba ayer en la transmisión en vivo de Dariel, que estaba transmitiendo en vivo por su canal. Entonces, bueno, si quieres chismeamos sobre eso, yo les cuento. Yo les cuento cómo fue mi experiencia al lado de unos turistas que arrebataron, pobrecita, porque eran una pareja, ellos estaban en tour, y yo les estoy contando sin que ustedes me digan, pero yo les cuento igual. Ellos estaban en un tour turístico
Y normal estaban en la plaza, el guía turístico estaba tipo, aquella es la torre, no sé qué cosa, no sé qué más, y de pronto vienen unos niños correteando y le hacen hacia el teléfono, ¡ra! Y la mujer sale corriendo, gritando, ¡ah! Todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque la gente aquí es bien chismosa y entonces cuando pasa algo, al momento uno se vira. No es como en otros países que tú te puedes tirar para el piso y nadie te mira. No, no, aquí todo el mundo te empieza a mirar. Y entonces, nada más que la mujer salió gritando, todo el mundo se voltea a mirarla, el hombre le cae atrás a los niños, o sea, el esposo de la mujer, y la seguridad de la plaza corriendo por todas partes, y agarraron a un niño, y cuando lo fueron a agarrar, tiró el teléfono contra el piso y lo rompió. Imagínate, cuando le hizo así al teléfono, el teléfono se abrió como en cuadros y se empezó a esparcir por todo aquello, o sea, el teléfono por todas partes. ¡Ay, no! Yo me río, pero se pasó súper mal. Se pasó súper mal. El teléfono salió volando. Imagínate, lo tiró contra el suelo este que es como ladrillo. Sí, es como, no sé, ladrillos incrustados ahí en el suelo. Y le hizo así, mira, pobre teléfono, adiós, ya ese teléfono no existe. Y bueno, que atraparon a un niño, pero ya el otro, no sé qué pasó. Había un mensaje de César por ahí. César, el tema es que se me va muy rápido los mensajes. Dice César, hola Kevin, saludos desde Michigan, Estados Unidos, feliz Navidad. César, saludos para ti, ahorita te llamo por teléfono. Acá el 6 de enero también es los Reyes Magos. Ah, ya, o sea, entonces se regala el 6 de enero o el 25. Es que no entiendo. Se regala el 25, es decir, no puede ser que se regalen las dos veces. No se puede regalar las dos veces, gente, hay corral. Gracias, papi, por la donación. ¿Te puedo preguntar algo? Pregunten lo que quieran, gente. Es más, vamos a abrir una sección formalmente. Vamos a abrir una sección formalmente para preguntas y respuestas. Déjenme terminar de leer los mensajes que me quedan y abrimos esa sección. Dice Marísima, por eso yo nunca más fui a Cuba desde que me fui en el 2014. Pues si te fuiste hace bastante. Que estaba más o menos, no, sí, para aquel tiempo, para el 2014 todavía la cosa estaba un poquito relajada. Yo me acuerdo que el Pelli todavía costaba 21 pesos. El Pelli, que ya no existe. Eso me encantaba a mí, pero ya no existe. Ahora está malísima, ojalá cambie todo. Eso algún día, ay sí, imagínate. Kevin, tú no pediste regalos, pero nosotros los seguidores te damos el mejor regalo y es nuestra amistad y respeto por ser buena persona. Ay, muchas gracias, de verdad, gente no sabe lo feliz que me hace. Porque, bueno, yo siempre comparto con ustedes que este es mi futuro, que este es mi sueño y todo eso. Y entonces estar aquí con tanta gente. Wow. Qué mal rato eso del celular. Fue horrible, horrible, pero imagínate, no fueron ellos solos, o sea, no estaban ellos solos, estaban en un tour guiado que eso habían más de 50 turistas, eso lo vio todo el mundo. Yo imagino que ellos más nunca vengan a Cuba, porque si yo fuera turista y viniera a Cuba y me arrebatan el teléfono, o veo que a mi compañero le arrebatan el teléfono, yo digo, más nunca yo voy. No sé por qué en esa cosa que dice objetivo no contó la donación de Víctor, no entendí. Feliz Navidad para todos ustedes. El origen histórico de Santa Claus es una persona que existió realmente, un obispo de origen griego que vivió durante los siglos 3 y 4 y cuando lo santificaron su nombre cambió a Santa Claus. Oh, no sabía. ¿Sabes? Pero como en todas las películas ponen el típico Santa Claus con sus renos, su trineo. Vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. Espérate, que esto se abre por acá. Yo soy nuevo haciendo estas cosas. Yo he hecho transmisiones en vivo, pero nunca me habían salido estas opciones raras, entonces no entiendo. A ver. Feliz Navidad, mi Fede Villevani. ¿Por qué Fede Villevani? No entendí. ¿Quién es ese? Tienes que hacer las donaciones a través del objetivo que los 10 para que contabilicen los 10 tienen que hacerlo tras el objetivo, ya entiendo, vale. A ver. Hagan sus preguntas.
Inicia sesión de preguntas y respuestas. No entiendo qué va a pasar ahora, pero vamos a ver. No pasó nada. Ah, sí, sí pasó. Bueno, me encantó la votación. ¿Qué votación? Ay, no entiendo qué pasó. Esto está jodido. Mira, se quedó así en blanco. No entiendo. Bueno, ustedes hagan sus preguntas. Ah, ya, aquí me salen las preguntas. Dice, ¿qué es lo que más te gusta de Ariel y lo que menos? La comida. No sé, pero es que cocina muy bien, de verdad. Tienen que probar algún día su comida. Si vienen a Cuba, los invito al apartamento para que prueben su comida. La comida, la comida, nada, que es muy buena persona, o sea, es muy educado, muy decente, me gusta, porque hoy en día, pues tú te pones a ver y toda la gente de nuestra edad, o sea, así como que de mi edad jóvenes, pues siempre andan malos pasos la mayoría y todas esas cosas, y encontrar a alguien así es muy complicado, entonces pues Ariel es muy bueno. Y lo que menos me gusta, ay, déjame pensar. Lo que menos me gusta creo que es que se molesta, bueno, se molesta porque pierde jugando contra mí. Nosotros nos ponemos a jugar ajedrez online y él pierde, obviamente, porque yo soy muy bueno en ajedrez. Yo fui a una competencia de ajedrez cuando estaba en high school, que aquí se le dice secundaria. Yo fui a competencias de ajedrez, entonces yo sé jugar ajedrez y él pensó que él sabía jugar ajedrez y entonces nos conectamos y él no puede ganarme, 200. Igual que una amiga mía, Jalixa, nos conectamos, tampoco puede ganarme. Varias amistades jugamos ajedrez conmigo, juegan ajedrez conmigo y no pueden ganarme, pero bueno, él se molesta súper mal. Creo que se molesta que no lo puedes ni mirar porque está súper molesto por el juego. Creo que eso no me gusta. Porque al final es un juego, pero le entiendo porque cuando yo pierdo me molesto, pero no tan así. Y ya como que no hemos jugado más nada, ajedrez, con mis amistades, con mi mejor amiga jugué ajedrez, también le gané, o sea, soy muy bueno en ajedrez. Lo siento, es así. Dice, tú eres de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. ¿Qué? No, ojalá yo fuera de Argentina. No por nada, o sea, a mí me gusta ser cubano, pero, ay, es que vivir en un país libre, imagínate. No, yo vivo en Cuba, vivo en La Habana, que es la capital de Cuba. Argentina nada que ver. Mi sobrinita perruna, ¿con quién duerme? Ella es, no sé, ella es lo mismo que duerme en su cama, que yo le compré una cama que es como acolchonadita, ella lo mismo duerme en su cama, que duerme en la cama, que duerme en la cama, me refiero a la cama, no la camita esa que yo lo compré, que duerme en el suelo, ella no sé, ella es bipolar, ella se acuesta donde ella quiera, literalmente, ella tú no la puedes obligar a acostarse en un lugar porque se va. Kevin, sé que el servicio militar es obligatorio. Dariel y tú ya lo hicieron. Yo no hice servicio militar porque no me dieron no apto y ya, o sea, como que ya. Pero Dariel sí tiene que pasar el servicio social. ¿A qué edad aprendiste ajedrez? No sé, no me acuerdo la edad específica, creo que a los 13 años a los 13 años fue que yo fui a la competencia de ajedrez. Pero a mí no se me ha olvidado, yo sé, o sea, yo sé jugar ajedrez. A mí se me olvidó todo este tiempo, pero cuando yo abrí el juego, yo dije, no, ya me acordé de todo. Y todo el que juega conmigo pierde. Menos mi amiga que vive en Estados Unidos ahora mismo, ella no le he podido ganar porque yo fui a una competencia, pero provincial. Y ella fue a una competencia nacional, o sea, ella es mucho mejor, hay que entender, ella es muchísimo mejor. Pero tu voz es como de un español de España. No tengo el acento cubano. ¿Os gustaría adoptar otro perro o gatito o otro animal para ampliar la familia? A mí me encantaría tener un gatito, o sea, como me emociona muchísimo tener un gatito, pero el tema es que en la renta no se pueden tener más mascotas. Imagínate que no me dejaban traer a Nikki y yo metí el pie y yo, ay, sí que tengo que traer a mi perra, como yo no voy a estar con Nikki, que si no traigo a Nikki yo me voy de aquí porque yo tengo que tener a Nikki, o sea, ella es mi hija literalmente.
y ahí fue que me dejaron traerla. Pero al principio no me querían dejar. Imagínate si yo le digo a mi casera que voy a meter otra mascota. ¿Cómo ella se queda? No, es que me dicen, mira, recoge tus cosas y vete. Entonces no puedo. Pero tal vez en un futuro sí que quisiera adoptar un gatito y creo que también otro perrito. Otro perrito también. Como a Nikki yo ya la adopté. A Nikki me dijeron un día, mira, están adoptando a esta perrita, pues si te la quieres quedar, porque el tema es que si no encuentran a nadie, la llevan a botar para un basurero. O sea, cosa que yo llegué a casa de la gente que la tenía y yo miraba a todo el mundo con una mala cara, porque, o sea, ¿cómo se te ocurre botar una perrita? Y por suerte, yo la adopté, bueno, por suerte para Nikki, ¿no? Yo la adopté y al principio se llamaba Sky, que es cielo, pero dije, Sky es no sé, Sky me suena a hombre. Y entonces le cambié el nombre y ya se llama Nikki. A ver, ¿tienes planes de salir de Cuba y piensas ir a la universidad? A ver, espérate. Bueno, no sé cómo funcionan los estudios en otros países, pero si yo me voy para otro país, que obviamente si tengo planes de salir de Cuba, todo el mundo tiene planes de salir de Cuba, pero si yo me voy para otro país, en ese país hay posibilidad de pasar la universidad de nuevo, pues sí me gustaría pasarlo. Y sí, tal vez no pueda porque como ya tengo que trabajar y todo este tema, no me dé tiempo, pero sí me gustaría estudiar también en marketing digital. Ay, el marketing a mí me encanta, se lo juro. Yo estuve estudiándolo por YouTube, pero para ser profesional tú necesitas estudiarlo de verdad. A mí me encanta el marketing digital. El marketing es para llevar empresas y todas estas cosas. Dice, me esperas para el 2025, te deseo éxito en la nueva etapa de tu vida y en el siguiente año. Muchas gracias, éxitos para ti también. A ver, sigamos a las 10, a 10 objetivos, no entiendo eso, pero hacemos la transmisión el 31. Comparto con ustedes mi 31, toda la cena, todo eso. Dice, yo tengo 12 años y tú 16. ¿Llevas piercing en la lengua como Dariel? No, estás loco, ni muerto, qué miedo. Yo digo, ay, no, eso es una locura. Eso debe doler. Imagínate, con este de aquí sufrí. Con el del labio sufrí, que el del labio me lo quité porque me hizo daño. Imagínate con uno en la lengua, ay, no, qué mal. ¿Os gustaría adoptar o tener algún bebé? No. O sea, no sé si en un futuro, pero ahora no. Ahora imagínate con la situación. Es imposible. Para tener un niño hay que tener dinero. Tú no puedes traer un niño al mundo sin recursos, imagínate. O no puedes adoptar un niño sin recursos. Vas a hacerle pasar trabajo al niño por gusto. Como me hicieron pasar trabajo a mí. No traigas a un niño al mundo si no tienen recursos, gente. Eso no está bien. Dice, ¿crees que tienes esperanza de salir de Cuba y tener una vida mejor calidad en otro lugar? ¿Y en qué país te gustaría vivir? Pues por supuesto, me gustaría vivir en otro país. A ver, no me gustaría irme de Cuba si tuviera otra situación, ¿ve? Pero con la situación actual es obligatorio salir de aquí. ¡Ay, qué hice! Bueno, el tema es, no tengo ningún país así como que yo digo, ay, me gustaría vivir en este país, pero definitivamente en otro país me gustaría vivir. Y el tema, me quedé. Bueno, el tema es, me quedé así como que en blanco, yo de qué estaba hablando, de déficit de atención. El tema es que es súper complicado irse a vivir para otro país por todas las trabas, que sí, papeles para todo, dinero, muy complicado, entonces creo que no va a ser, por ahora, no va a ser. Entonces, tal vez en un futuro. Se me van las preguntas. Dice, mi perrito se llama Juárez, ¿te gusta o te da gracia este nombre para mi perro Chihuahua mexicano? Juárez. Ay, Juárez lo es. Creo que Juárez es muy típico de México. No sé, díganme ustedes que son de allá. Pero yo sí he escuchado bastante ese nombre. Yo voy a adoptar una chihuahua hembra y le voy a llamar Lupita. Lupita mamita. ¿Te gusta el nombre? Sí, está muy cool el nombre. Está muy bien el nombre. Voy a quitar esto porque ya no sé qué coño le pasa. Ay, perdón. A ver, yo tengo un Shih Tzu, tiene 4 años y es mi más grande amor. Se llama Momo. Su pelaje es negro. Jitsu. Nunca había escuchado eso.
Shih Tzu es una raza, ¿no? Feliz Navidad para ustedes también. ¿Qué raza de perrito te gusta más? A mí me gusta los Golden Retriever. Me encanta. No sé si se dice así, pero son muy, no sé, yo los veo y son muy cariñosos, qué sé yo. No, son muy juguetones, más que cariñosos. Me gusta también los perros estos, yo les digo perros lobos, pero creo que no se llaman así. Pero es que se la pasan aullando todo el tiempo, Dios mío, cada vez que me sale un video de esos perros es agua, agua, y Dios mío, esa huella todo el día, como que no. Los chihuahuas no me gustan para nada, lo siento, pero no es que son insoportables. Depende porque no se puede generalizar, pero los chihuahuas son los perros chiquiticos estos que tienen tremendo mal carácter, ¿no? O sea, me identifico, pero es que no me gusta. Para mal carácter yo, no un chihuahua. Yo tengo un gato que se llama Cuchillo. ¿Cómo que Cuchillo? A mí me encantan los gatos, pero es que son medio ariscos también. Un día estábamos por la calle y yo fui a tocar un gato, o sea, normal a darle cariño porque aquí hay muchos gatos en la calle y uno le da cariño, a veces lo alimenta y tal, y entonces pues yo fui a tocar el gato y el gato haciendo macioso, como para que no lo tocara. Y una vez estaba dándole cariño a un gato, el gato muy cariñoso, ahí como que, ay, sí, sigue haciéndome cosquillas, le estaba haciendo así por aquí, y muy cariñoso. Cuando le dejé de hacer cosquillas, parece que se molestó porque no le hice más cosquillas y me mordió. Bueno, no fue a mí, fue a Dariel, y le mordió el pie, pero a mí me pasó también. O sea, como que dijo, ah, no me vas a hacer cosquillas, te voy a morder. Entonces como que los gatos son muy inesperados. La actitud de los gatos es muy inesperada. Felicidades Argentina, felicidades. Hoy es Papá Noel. Saludo desde Bolivia. Oh, saludo. Nunca había visto un suscriptor mío que me dijera que es de Bolivia. Se llama Husky. Esos perros son perros lobos. Ah, sí, los Husky. Sí, se me había olvidado. Pero sí, yo le digo perros lobos de toda la vida porque, o sea, están como el pelaje así bien bonito. Y me gustan por el pelaje, pero, ay, la actitud de esos perros. Dios mío, qué paciencia hay que tener. Ay, no, imagínense. Benito Juárez fue presidente de México en 1958 a 1872. Los chihuahuas parecen cerditos. Kevin, oye, que Gordon está pendiente de la pantalla en la TV esperando si sale Nicky hoy en tu en vivo. Pues Gordon, te digo que Nicky no va a salir en el en vivo a no ser que llegue inesperadamente, pero Nicky está para el veterinario, la están inyectando, imagínate. Muy mal, muy mal. Saludos y abrazos desde España. Feliz Navidad para ti, Dariel. Feliz Navidad para ustedes también. Mi amiga tiene una perrita Pitbull. Ay, esos otros que me gustan bastante, los Pitbull. Yo tuve un Pitbull, pero fue hace bastante, hace bastante. Dice, se llama Lola, es muy cariñosa. Yo no sé por qué siempre piensan que los Pitbull son como que muy agresivos. Los Pitbull son súper cariñosos. Yo no he conocido ningún Pitbull que sea así súper agresivo. O sea, como que la gente dice, ay, esos perros son súper agresivos, ten cuidado que te muerden, no sé qué, pero yo siempre los veo muy cariñosos, no sé. Yo tengo 8 gatos, Rufino, Botas, Botitas, Bandido, Matilda, Matilda, Luna, Cuchiflín y Bartolo. Ay, Dios mío, ¿cómo no te equivocas? ¿No se te olvidan esos nombres? Porque a veces a mí se me olvida mi nombre. Imagínate si tengo toda esa cantidad de gatos y todos esos nombres. ¿Vas a contar algo de tu padre como dijiste? Ay, bueno, eso lo deciden ustedes. Ustedes lo deciden. Yo quería hacer un story time de cómo me abandonaron, de cómo mi papá me abandonó. Yo quería hacer el story time. Bueno, les voy a poner aquí la encuesta y ustedes voten si lo hago o no. Si ustedes votan que sí, yo lo voy a hacer. Pues yo no me decido porque digo, ay, no sé, tal vez esto es un tema muy privado, muy personal, pero me da igual, yo tengo ganas de hacerlo. Ya sé lo que, yo me planifico el guión en la mente, yo tengo muchas ganas de hacer ese video. No sé, es como que para cerrar una etapa. Yo les voy a poner la encuesta y ustedes van a votar. Esperen esos momentos. Dice, ¿qué pongo aquí? Ah, esto no escribe. No me deja poner la encuesta. ¿Por qué? No sé por qué motivos no me deja poner la encuesta. Esta laptop está media loca. ¿Qué planes tienes para hoy?
Ay, espérate, que antes de eso había... ¿Vas a contar algo de tu padre? Ajá. ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Quieres que Nicky tenga perritos? Pues no, la verdad no. Porque me da mucha lástima separarlo de los perritos y siento que esa cantidad de perritos yo no los puedo tener. No, no es por nada, pero es que no estamos en condiciones para tener más mascotas. ¿Qué planes tienes para hoy? Cuéntanos un poco de todo lo que harán y cómo eran hoy. Bueno, no sé qué vamos a comer, eso todavía no lo sé porque Daniel es el cocinero, pero no sé, vamos a cenar normal, o sea, vamos a estar aquí en la casa normal y vamos a cenar y no sé si venga la mamá, la hermana de Dariel, no sé, pero la verdad no sé más nada. O sea, estoy como que no sé nada. Yo me desperté literalmente 3 minutos antes de hacer el live. Imagínate, me desperté, puse alarmas y las alarmas no me despertaron. Muy mal. ¿Te gusta el arroz a la cubana, arroz con tomate y huevos fritos? No. El tomate me gusta comerlo con, ¿sabes? Con caldo. O sea, tú le echas los frijoles al arroz y me gusta el tomate, pero así el arroz pelado y tomate. Y el huevo, me gusta el arroz y el huevo hervido, pero así como el huevo como típico, como tú dices, no me gusta. Acompáñame a ver esta triste historia, amigos y amigas. El abandono de Kevin por su padre. Ay, nos dice, ay, el Golden es muy cariñoso y es una mezcla de Pitbull y Doberman. Viste que los Pitbull no son agresivos, son súper cariñosos. Espérense, voy a poner la encuesta. Video, story time, sobre cómo mi padre me abandona. Voy a votar que sí y votar que no. Ahí ustedes eligen. Ahora voy a lanzar la encuesta, déjenme terminar de leer y ustedes votan y según lo que ustedes voten yo hago el video. Estoy loco por hacer el video, pero no sé si hacerlo todavía. Porque es que imagínate, eso es complicado. Una pregunta, ¿por qué el presidente de Venezuela ha hecho que sea la Navidad en el mes de octubre? Para distraer a todo el mundo, porque no sé si sabes la situación que está pasando en Venezuela, pero eso fue una distracción. Ese tipo es estúpido, mal de la cabeza. No tienes vida privada para nosotros. ¿Cómo que no? Si tengo vida privada, hay cosas que no se pueden contar, gente. Pero me parece que ese tema es como cerrar un ciclo. Saludos desde Ciudad de México. Dariel va a hacer algo sorpresa para cenar esta noche. Creo que sí. Bueno, no sé. No sé qué va a hacer él. Es lindo tener mascota, pero requiere un tiempo y espacio, sobre todo. Mira, tú no puedes tener hijos sin recursos y no puedes tener mascotas sin recursos y mucho menos sin tiempo para prestarle atención. Nikki, por suerte, no es una perra que tú le tengas que prestar demasiada atención porque Nikki es muy independiente. Nikki, si tú le das cariño en exceso, se enoja. Pero igual yo le presto demasiada atención a Nikki. Imagínate con más, ay no. Ajá, feliz Navidad. Bueno, vamos a votar ya. Te queremos mucho, Kevin. Tú decides si deseas hacer el story time, tu papá o no. Lo que decidas estará bien. Bueno, decidan ustedes. Yo le voy a lanzar esta cosa y decidanlo. Iniciar encuesta. Ay, Dios mío. Ya salió la encuesta. ¿Dónde está la encuesta? La acabo de publicar. Si ya están votando, ¿no? O sea, ¿sí o no? Y ahora es Navidad en Venezuela de nuevo. Ay, yo no entendí mucho eso. Ok, voy a dejar la encuesta ahí. Sí, no, el tema es que Navidad en Venezuela es desde octubre. Imagínate, qué locura. O sea, eso va en contra de todo, incluso va en contra de la iglesia. O sea, ¿cómo Navidad va a ser en octubre? Pero bueno. Es que ese tipo hace lo que le da la gana. Imagínate, ay, la encuesta. Ya han votado 16 personas y el 81% a favor de que sí. Ustedes son chismosos. ¿Cuándo se cierra la encuesta? Nada, ahora cuando hayan unos cuantos votos más. Vamos a llegar a, ay, no sé, un número, 25 votos. Dice, ya voté. No, sí, el 83% ha votado que sí. Imagínate. No, si el story time de mi primera relación con un chico, ese story time que tiene más de 30.000 vistas. O sea, eso está súper loco. Ya hicieron el servicio militar, ya que es obligatorio en Cuba. Dariel lo está haciendo. Ya yo pasé eso.
Somos súper chismosos, enseña una foto de tu padre. No, ¿cómo crees? Encima que les voy a contar cómo me abandonó. Si te enseño una foto de él, vas a buscarlo en las redes sociales y lo vas a funar. Ganas no me faltan. Yo les podría poner perfectamente una foto y ustedes van a su Facebook, le mandan un mensaje y le dicen, mal padre, despreocupado, ¿para qué trajiste un niño al mundo si no lo vas a atender? A mí me encantaría, pero no, yo no soy mala persona, imagínate. No, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Eres creyente? Háblanos de tu fe religiosa, qué piensas de Dios y además qué piensas de la santería cubana. A ver, esto está bueno para un video completo porque hay mucho que debatir. Mira, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Siento que la iglesia es como una obra más del hombre para estafar a las personas y para hacer lo que les da la gana. La iglesia ha encubrido a muchísimas personas que han sido violadores, pedófilos, etcétera. Y bueno, nada, que la iglesia para mí es como una empresa que creó el propio hombre, que básicamente es para manipular a la gente. O sea, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Lo que diga la iglesia, lo que diga el Papa, me vale, porque el Papa es... Ay, es que no puedo expresarme por aquí. Pero no se ofendan, ¿ok? Yo creo en Dios y todas esas cosas, perfecto, pero la iglesia para mí, el personaje que representa a la iglesia, el Papa, para mí todo eso son unos doble caras. Son gente que está ahí para sacarte dinero, para manipularte. Imagínate el poder que ellos tienen, que si ellos dicen ahora mismo que mañana viene Jesucristo, muchas personas se vuelven locas. O sea, ellos tienen literalmente tremendo poder para manipular a todo el mundo. Ellos tienen tremendo poder, ustedes no saben nada. Esa gente vive como reyes, imagínate. En fin, la iglesia para mí es la creación del hombre para manipular, estafar, etcétera, y hacer lo que les da la gana. Porque mucha gente de la iglesia ha violado, ajá, y no ha pasado nada, ni porque los encubren. Entonces yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Y con el tema de la santería, es que imagínate, no sé qué decirte. Es que yo he vivido cada cosa. Es que no sé si es que en un momento de mi vida se habló tanto de la santería que llegó un momento en el que yo lo tenía tanto en la mente que empecé a ver cosas raras, o si no fue mi mente y de verdad vi cosas raras. Pero mira, yo no sé si creer en la santería o no, pero yo le tengo respeto. Yo le tengo respeto porque han pasado cosas que tú dices, bueno, pero ¿es real o no es real? Porque le tengo respeto de verdad. Yo me he pasado noches sin dormir pensando en eso, imagínate, del trauma que me ha creado. Y bueno, esa es básicamente mi creencia religiosa. Yo creo en Dios, no en la iglesia. Y con respecto a la santería, podemos decir que sí le creo, pero como que alejado de mí. No tengo nada que ver con santería, no quiero nada que ver con santería, nada de eso, eso es peligroso, gente, no se metan nunca en ese mundo. Ay, no, es que hay cada experiencia. Si yo me pongo a contar, a ver. ¿Quisieras fumar? ¿Qué? ¿Tu padre es guapo? No sé, como, no sé, cada cual con su percepción. Yo no lo veo guapo. Tu primera relación es una obra maestra de la comedia. Ay, no, eso fue horrible. Yo siento que me faltaron cosas por decir en esos videos. Eso fue desastroso, horrible, muy mal. Y encima ya cuando todo se pensó que había terminado, o sea, cuando terminó la historia, que ya no hablamos más. Ay, no, las cosas que vienen después, que tú te arrepientes y todas esas cosas. Fue horrible, un desastre total. Justo lo dijiste, hay que creer en Dios, no en la iglesia. Exacto, gente. No se confíen en esta gente solamente porque digan, yo soy el representante de Dios en la tierra. No, a Dios no lo representa nadie. Ustedes no se dejen guiar por ningún papa, por ningún sacerdote. Yo no les estoy diciendo que si ustedes van a la iglesia, dejen de ir a la iglesia. Yo lo que quiero decirles es que no se dejen manipular, porque ustedes no saben si de verdad esta gente está representando a nadie. Y por las cosas que yo he visto desde que nací hasta el día de hoy, esta gente no representan a nadie. Posiblemente representen al diablo y no a Dios, imagínate. ¿Qué te puedo decir? Pero uno tiene que creer en Dios, pero no confíen en la iglesia.
¿Tú te imaginas que me caigan atrás ahora por decir no confíen en la iglesia? O sea, que manden ahí a uno a investigarme, a decir quién es este que está diciendo no confíen en nosotros. Son capaces, son muy capaces. Feliz Navidad en mi ciudad, las cuales son París, Francia y España. Ay, qué bonito París. Algún día. Hola, saludos desde Bahía, Brasil. Te gusto mucho. Ay, no entiendo portugués. Yo estuve tremendo tiempo estudiando portugués y ya no sé. Feliz Navidad. Dios está bien en ti, en tu ser, te da fuerza y amor. ¿Tú crees en las actividades paranormales, fantasmas y eso? No quiero creer, no quiero creer, pero es que me han pasado cosas que es que obligatoriamente tú tienes que decir eso es real, porque es que ya te digo, no sé si esas cosas me pasaron porque en un momento de mi vida tenía eso metido en la cabeza y la mente como que me jugó mal y pasó. Pero no sé si fue la mente o fue real, es que no sé qué decirte, no quiero creer, no quiero creer, no quiero creer, la verdad. Y menos, o sea, ya en lo paranormal no se escucha tan mal, pero ya cuando tú dices santería en Cuba, ay no, eso es una cantidad de cosas. Mira, ay no, ese tema está muy mal. Ay no, es que pasaron cosas horribles, cosas horribles. Yo me estaba bañando un día y veo a alguien por debajo de, o sea, porque el baño era con una cortina y veo a alguien por debajo de la cortina. Y eso fue una de las tantas veces y Dios mío, eso fue horrible. Así que no quiero creer, pero siento que sí, siento que sí. Estoy de acuerdo contigo en pensar que muchas iglesias manipulan a las personas a su conveniencia, pero depende de nosotros buscar la verdad y seguir el ejemplo que nos dejó Jesús. Es complicado. Pues sí, incluso la Biblia, tal vez estoy mal, es mi punto de vista, cada cual tiene su punto de vista, pero para mí, cada cual con su punto de vista, para mí la Biblia que conocemos hoy en día, para mí, fue hecha por ellos mismos para manipular a las personas. Para mí. Entonces, la Biblia es muy contradictoria, o sea, es como que mucha contradicción. Todo el mundo, por lo menos yo pienso que Dios, como dijo un escritor, es paz y amor. Y en la Biblia se dice tantas cosas que, imagínate, hoy en día los super fanáticos estos te ponen a leer la Biblia y ven algo que no concuerda con la Biblia y incluso son capaces ajá, o sea, y eso para mí me parece muchísima manipulación. Pero cada cual con su punto de vista. Yo prefiero creer en Dios y no en la iglesia, tampoco en la Biblia. Yo sé perfectamente que Dios es paz y amor, Dios, o sea, yo sé las cosas que están mal. No es necesario guiarse por un libro que no sabes ni quién lo hizo. Porque te pueden decir, ellos mismos son los que han dicho toda la vida que la Biblia la hizo no sé quién en sus sueños que vio a no sé quién. O sea, ellos mismos te lo contaron, pero tú no sabes si es real. Pero cada cual con su pensamiento. Si ustedes creen en la Biblia, ustedes lo que no pueden es dejarse manipular por las cosas malas y el fanatismo extremo, porque hay muchas personas que son fanáticos extremos y son capaces de cualquier cosa por su religión. Entonces eso sí no está bien. Tú eres muy lindo como un oso panda. Ay, un oso panda. Soy extremadamente respetuoso de una relación, pero juro que te veo y me derrito de amor. Lo siento, pero eres mi amor frustrado. Ay, no, tranquilo. Si hay día, hay noche. Si hay vida, hay muerte. Y hay mal y bondad. La santería es dependiendo cómo la maneja cada ser humano. Exacto. ¿Tienes un grupo de WhatsApp? No tengo un grupo de WhatsApp, lo que tengo es un canal. Es como lo mismo, pero solamente puedo escribir yo porque no se puede configurar público, no se puede configurar de otra manera, que ahí les anuncio los videos y todas estas cosas. Dije que si quieres funar a tu padre, o sea, desacreditarlo, no fumar. Ah, no quiero desacreditar. Es que no hay forma de desacreditarlo porque más desacreditado de lo que está, imposible. Pero no quiero que vayan a funar. No quiero que vayan a funarlo, gente. Eso no está bien, creo. No sé. Yo les voy a hacer el story time porque, imagínate,
30 personas han votado y el 73% ha dicho que sí. Voy a dejar la votación ahí, ustedes sigan votando. Pero si yo les hago el story time, yo no les voy a decir cómo se llama, ni les voy a poner una foto de él. Porque imagínense, ustedes se imaginan que es que hay gente loca por todos lados. Hay gente loca por todos lados. Una vez yo dije algo mal, o sea, porque un suscriptor me puso algo que no tenía nada que ver en una transmisión en vivo. Y yo los reproché por decir eso, que no tenía nada que ver en la transmisión en vivo. Y la gente se lo comió ahí en los comentarios. Entonces me da miedo si yo pongo una foto de mi padre hablando en un video de cómo me abandonó. Que la gente va y le empieza a escribir cosas. Ay, no. No le quiero joder la vida a nadie, no. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Con el story time basta. Y tienen story time ahí para rato con el tema de mi papá. Imagínense. ¿Tú o Dariel fuman hablando de fumar? No. Para nada. Para nada. Nada que ver. A mí no me gusta. Me da tremendo asco el olor, la peste. Ay. Qué asco el cigarro. De verdad. Uf. Ni tampoco tomamos alcohol. Una vez cada 1000 años, de milagro, y porque hay, no porque lo compramos nosotros. Lo que yo sí tomo y me gusta es vino, pero no es como que lo compre ni nada de eso, es una vez al año. Por ejemplo, ahora a finales de año yo compré una botella de vino que duró tremendo tiempo y ya, pero no es como que lo iba comprando. A mí lo que me gusta es el vino, porque el vino es como, depende del vino, ¿no? Pero el que a mí me gusta es dulcecito. Pero no es como que lo iba comprando ni nada de eso, y mucho menos cigarro, que asco. Uf. Voy a soñar con ese tipo de fantasma en tu ducha al otro lado de la cortina, me cago de miedo. Mira, ay no, ¿qué te puedo decir? Yo me cagué de miedo, es que yo me cagué de miedo. ¿Y de qué religión te consideras? ¿Cristiano, judío, musulmán? Bueno, musulmán mucho menos. ¿Hindú o budista o skin o no sé qué cosa? ¿Qué te consideras? No me considero nada. No tengo, en teoría, todas las religiones son lo mismo porque representan a una sola persona, que es Dios. Entonces, ¿para qué tú vas a decir soy de tal religión, soy de tal cosa, si todas tienen lo mismo? Lo que cada cual tiene su forma de pensar diferente, forma de pensar creada por ellos mismos, entonces eso es lo que te digo. Yo no creo en esa gente, yo creo en Dios solamente, no en esa gente. Kevin, ¿sabías que Bahía en Brasil, en términos de arquitectura y felicidad de la gente, es muy similar a Cuba? Te gustará saberlo? No, nunca he visto Bahía, o sea, en fotos ni nada de eso, pero definitivamente algún día hay que ir. Yo creo que se puede tener una relación con Dios sin identificarse con una religión como tal. Exacto, a eso me refería. Soy venezolano, viví en Argentina y allí tuve una relación con otro venezolano que se había hecho santero con cubanos. Y fue terrible. Estuvimos 2 años, pero el segundo año fue un infierno. Es que eso lleva mucha dedicación. O sea, cuando tú te haces santero, depende de qué tipo de santero seas, pero mayormente cuando te haces santero, eso lleva cosas. Eso tienes que ponerle cosas a los muertos. Tienes que hacer un millón de cosas y eso es horrible, imagínate. A mí me han contado gente santera que se meten a los cementerios a profanar tumbas para hacer brujería y todo. Ay, no, qué horrible. Entiendo que haya sido un infierno. Yo no podría estar viviendo con alguien que hace santería. Mira, no, me muero del miedo. Jorge Suri, hola Kevin, feliz Navidad, feliz Navidad para ti también. Ay, ¿qué me pasa? El mensaje de Dios es y fue predicar amor, y es lamentable que la humanidad no entiende eso y por fe hay guerras y por ende muertes. Sí, han cogido la fe para lo que les ha dado la gana. Como estos del Islam, los musulmanes que practican el Islam. Ay, no. Se han aprovechado de eso para hacer lo que les ha dado la gana, que darle derecho a las mujeres, hacer guerra por todo. Ay, no, qué horrible. Pero bueno, cada cual con su lío. Me acabo de cagar de miedo con ese espíritu que viste en la ducha. Que no lo vi en la ducha, lo vi detrás de la cortina. Ay, no, cuenta story time del fantasma que se apareció en la ducha.
Gente, ay no, volver a revivir ese momento. Voy a soñar con ese tipo de fantasma. ¿De qué religión te consideras? Que no. Ah, ya eso lo respondí. Espérate, se me fueron todos los comentarios. Todos sabemos que cosas están bien y cosas lo pueden hacer daño a otros. Exacto. Kevin solo sabe que cree en Dios y ama a su papá Dios y, no sé, y Bombón Dariel. ¿Te gusta el tinto de verano? A mí el vino me dura pocos días, la botella. No, a mí sí me dura bastante porque yo no soy de tomar mucho. Además que si yo, imagínate, como no tomo mucho, o sea, como no tomo nada, cuando me doy un buche ya yo estoy mal, yo estoy borracho, yo estoy ya tirado por el piso, muerto de la risa porque me da por reírme todo el tiempo y no puede ser. Bueno, la historia del fantasma. Fue un infierno porque me apagaban las luces, me tiraban de la ropa de pronto y yo soy cristiano. De hecho, una vez discutiendo mi pareja se endemonió literalmente, levitó en la casa. Ay, pero espérate, eso nunca lo he visto. Yo, o sea, yo he visto cosas, pero eso jamás. A ver, vamos a hablar de santería. Les voy a contar mi experiencia. Un poquito, porque si les cuento mi experiencia, este live se lleva 50 horas. Mira, yo empecé a saber del tema de la santería por parte de mi mamá, porque ella en teoría no, sí pasaba de verdad. Yo soy testigo que sí pasaba de verdad. Ella soñaba con cosas, o sea, con cosas malas. Como que un día soñó, por ejemplo, no, eso sí pasó, pero o sea, es una de las tantas cosas. Un día soñó que una persona iba a tener un accidente y ella el otro día se levantó súper asustada porque como que esa persona va a tener un accidente y resulta ser que, sí, que la persona tuvo un accidente. Entonces ella se quedó muy en shock porque obviamente cómo es posible que tú sueñes con que una persona tenga un accidente y te enteres de que la persona tuvo un accidente, o sea, eso es de trauma. Y estuvo en shock. Bueno, pasó el tiempo, fue pasando, no regularmente, pero cada cierto tiempo como que tenía un sueñito de estos que predecían lo que iba a pasar y pasaba. O sea, siempre eran cosas malas. Pero una vez, ella como que sintió cosas, como que como cuando tú estás solo y tú sientes que alguien está contigo, pero era demasiado fuerte, era como un sentimiento demasiado fuerte. Y yo entiendo lo que se siente porque yo llegó un punto en que lo sentí también, que no estaba solo, llegué a sentir que no estaba solo. Ay, no, que me da miedo hablar de esto, se me eriza la piel. Entonces, pues ella recurrió a unos santeros que eran estafadores, pero no sabían nada, o sea, eran estafadores. Siempre hay gente que se aprovecha. Ellos vinieron a la casa supuestamente para hacer como que una protección, todas estas cosas. Y yo llegué de la escuela y cuando yo llego de la escuela, que llego a la casa, yo veo una cantidad de gente gritando. Y yo, ¿pero qué pasó? Y cuando entro, ay, yo veo esas mujeres con esos ramos por todas partes haciendo así. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, bueno, ya ese día me traumaticé. Ese día empecé a pensar en eso, pero ya, como que ya no pasó más nada. Después de un tiempo, pues ella se siguió atendiendo, no sé qué. Pues me empezaron a pasar cositas a mí. Lo primero que me pasó no fue lo de la ducha, pero no me acuerdo. Pero sé que no fue lo de la ducha. El tema es que un día yo estaba bañándome normal y en esa casa el baño tenía una cortina y yo veo por debajo de la cortina unos pies de una persona. Pero estaba como literalmente, ay no, esto de verdad me da miedo. Estaba así. Imagínense, la cortina solo se veía como de aquí para abajo. O sea, se veía como que de aquí para abajo solamente. Entonces, ay, no, hablar de santería me da miedo. Pero tú fuiste uno de los que me dije que contara. Entonces, pues yo los vi y yo no me asusté porque yo dije, bueno, es mi tío, porque en aquel momento vivíamos tremenda cantidad de gente en esa casa. Era el Grinch. Vivíamos tremenda cantidad de gente en esa casa. Vivía mi mamá, mi padrastro, mi tío, mi abuela y yo. Yo pensé que era mi tío. Y los pies empiezan a caminar normal porque cuando tú seguías caminando, los pies estaban de frente para el baño, o sea, de frente para mí, de pronto se vira y sigue caminando para el final del pasillo, que al final del pasillo llega al patio. Yo normal pienso que es mi tío, pienso que se quedó parado ahí en la puerta del patio porque ya no puedes caminar para más ningún lado porque el patio está todo encercado y ya no puedes caminar más. Y yo no veo los pies regresar, o sea, yo supuse que se quedó ahí parado mi tío. Yo me cego normal,
salgo del baño, cuando miro no hay nadie y veo en ese preciso momento, en ese momento específicamente, que yo miro para el lado y no veo nada, y miro para el otro lado, viene mi tío entrando por la puerta. Yo me metí un susto, yo, ¿qué es esto? Pero tú no estabas parado aquí. Yo le dije, pero tú no estabas parado aquí ahora mismo. Y él, no, si yo estaba para casa de mis amigos, sus amigos viven lejísimos. Y yo, no, no puede ser posible. Ya ahí me traumaticé. Otro trauma. Esa fue la historia del fantasma detrás de la cortina. Y ahí yo me traumaticé, yo estuve días sin dormir porque yo estaba como pensando en eso todo el tiempo, porque yo vi claramente los pies, yo vi los pies ahí. Y ay no, qué trauma, Dios mío. Otro día, yo estaba muy normal, o sea, muy campante, acostadito en mi cama, cuando veo, había una persona parada, en mi casa la gente, en la casa esa allá, la gente era muy fresca, la gente entraba como Pedro por su casa, como si eso fuera casa de todo el mundo, y entonces yo estaba adaptado a despertarme y ver gente parada ahí, y yo a eso me molestaba cantidad. Entonces yo estaba normal acostado, y cuando abro los ojos veo una persona, y yo, ay Dios mío, no puede ser de nuevo que alguien haya entrado así con esa frescura, eso me da un empín, me molestaba muchísimo. Y cuando trato de mirarle la cara, o sea, yo me quedo así como que mirando el cuerpo y cuando miro la cara, no le podía ver la cara, como que me empezó a dar un dolor de cabeza súper raro y yo le miraba la cara y no le lograba ver la cara. Y de pronto fue como que muy rápido cuando mi abuela ahí se abrió la cortina y de pronto como que ya no había nada. O sea, ¿qué? O sea, era el cuarto, la cama, la cortina, la sala. Mi abuela estaba en la sala. Cuando yo me desperté había alguien parado en la cortina, cosa que yo pensé que era normal porque, pues ya les digo, la gente entraba como Pedro por su casa. Y yo no le veía la cara, cosa que me ha pasado ya varias veces cuando he tenido estas experiencias, nunca les ve la cara y yo no entiendo por qué no se les puede ver la cara. Y cuando yo estoy intentando enfocar, que yo hago así, porque ustedes recuerden que yo soy ciego, yo hago así. Mi abuela abre la cortina y ya no hay nada. Y yo como que, Dios mío, ¿qué me está pasando? Me estoy muriendo, ¿qué me pasa? Y básicamente esa es una de las tantas historias que tengo. Hasta que una vez sí me llevaron a una cosa de esa. Bueno, me llevaron, no, yo de fresco fui. Y vi como la gente se le montaba. Mira, este suscriptor que está poniendo que tenía un novio, que era santero y todo eso, que dice que discutió con él y se le montó el muerto. Yo lo vi. Yo vi, no, o sea, no vi al novio de él con el muerto montado, pero yo vi a una persona con el muerto montado. Y eso es increíble, porque uno no cree en esas cosas, pero cuando tú estás enfrente de eso, de una persona que se le monta el muerto, por lo menos la persona que yo vi empezar a sacar cosas de todo el mundo, empieza a hablar de ti, de cosas que tú has hecho, que tú ni te acuerdas, empieza a hablar de cosas que vas a hacer y tú dices, o sea, todo concuerda, y tú dices, ¿cómo es posible? Y tú te cagas del miedo porque para mí la santería no es algo lindo, no es algo lindo en lo absoluto, eso es horrible. Hay mucha gente que lo utilizan para curar, eso está bien. Como por ejemplo, el tema de mi mamá empezó cuando ella era niña, mi mamá se iba a morir y estaba en un hospital, mi abuela fue a un santero, el santero hizo algo y cuando mi abuela llegó al hospital después de ver al santero, ya mi mamá estaba súper bien y ahí empezó la historia de mi mamá. Pero últimamente no sé, la santería es algo muy oscuro, muy dark. Ay no, horrible. No quiero acordarme de eso, muy malas experiencias. Y ya les digo, yo no quiero creer en lo absoluto. Pero es que imagínate es que no puedo decir que no creo con las cosas que me han pasado. Simplemente decir, no sé si creer o no. ¿Qué te puedo decir? Prefiero no saber de ese tema. Dice Pancho, que tengas lindas Navidad. Soy Coque de Chile. Veo todos tus videos porque relatas muy inteligente. Muchas gracias, igual para ti. Te juro que levito, me movían las cosas. De hecho, terminamos y lo que me vino luego fue terrible. Una gran lucha espiritual en Venezuela. En Venezuela se proliferó la santería con la llegada de los cubanos. Bueno, yo no te estoy diciendo que no haya levitado, yo lo que te estoy diciendo es que yo nunca lo he visto y ver a una persona levitar, o sea, sería como que yo me infarto, me muero, no sé, sería el colmo, sería la gota que derrama el vaso.
porque es súper fuerte. Pero yo no te digo que es mentira, tal vez sea verdad, porque yo no puedo definir si es verdad o mentira lo que yo he visto, lo que yo he sentido, porque es que no estoy seguro, porque la mente puede jugar contigo. Me pasó a retirar, gracias Kevin por compartir tu tiempo para con nosotros, eres muy lindo. Muchas gracias, saludos. ¿Tienes algún familiar que haya fallecido en algún accidente? No, no me hables de ese tema, no me hables de ese tema. Ya, mira, vamos a dejar el tema ahí. Yo no tengo familiar que yo conozca, de los que con los que me he relacionado, nadie ha muerto todavía. Entonces, no hablemos ya de ese tema. Desde Madrid, sí a YouTube que no pongan tantos comerciales. Están saliendo comerciales, pero si esto es un live, no entiendo. A ver, vamos a ver la encuesta. Nos quedamos por la encuesta. La gente no, siempre se ha quedado de los 38 personas para arriba. Qué bien. Vamos a ver la encuesta. 41 votos. Tienen muchos anuncios. Pues mira, yo no entiendo por qué ponen tantos anuncios en mi video, porque al final lo que estoy cobrando es una miseria. Entonces no entiendo la cantidad de anuncios que están poniendo en mi video. O sea, YouTube pone anuncios y al final cuando tú ves lo que genera son 1 o 2 dólares. Bueno, la encuesta. 41 votos, 41 personas votaron y el 79% a favor. Bueno, 43 personas votaron y el 79% a favor. ¿Qué significa? Que vamos a hacer el story time. Story time de cómo mi papá me abandonó. Nunca pensé hacerlo. Voy a finalizar la encuesta ya porque ya es obvio que quieren que lo haga. Desde ahora les digo que no voy a enseñar fotos, no voy a enseñar nombres, pero sí voy a contar toda la turbia, porque es muy turbia la historia. Aunque creo que me puedo buscar un problemita, pero no importa. No importa. Ese es el riesgo que hay que correr. Gente, dejen su like. Si ya me están viendo, dejen su like. Ya casi vamos a cerrar, pero dejen su like ahora mismo que estoy viendo y los likes siguen igual que como empecé. Dejen su like. Me salí. El story time del papá, ¿para cuándo, manito? Imagínate, no sé, porque como la gente ya en estas fechas está muy de celebración, pues subir un video sería tonto, ¿no? Porque tú dices, bueno, tal vez la gente no lo va a ver porque está con su cena familiar y sus cosas, entonces no sé, pero yo los mantengo al tanto en mi canal de WhatsApp. Si no estás unido, tienes que unirte. Te enseñaría cómo se busca el link, pero yo lo voy a poner en la descripción. Ah, no, ya está en la descripción del en vivo, está todo. Ah, no, no está. Yo lo pongo en la descripción del en vivo para si no estás unidos te una. Al final no llegamos al objetivo este de aquí arriba que dice 2 de 10, pero bueno, no importa, será para la próxima. Anthony González, a mí no me sale ningún anuncio. Es que YouTube está loco. Yo no entiendo. Ahora la gente está, a ver, ahora la gente está con comidas y cena familiar y están con los celulares todo el rato. Lo verían igual, creo yo, con el móvil. Bueno, es que depende de la persona. Igual si voy a subir video porque tengo que subir video sí o sí, así que sí, espérenlo pronto. Antes que acabe el año yo lo voy a publicar, probablemente. Es admirable tan chiquito que eres aún y lo maduro, inteligente, responsable, coherente, etcétera, que eres. Te imagino en 10 años siendo un hombre increíble, comiéndote el mundo con 2 manos. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, si es por mi físico, muchas personas me han dicho que no parezco de 19 años. Yo tengo 19 años, para el que no lo sepa, tengo 19, casi 20 años ya. Y mucha gente me dice que no parezco de esa edad, que parezco mucho menor. Y entonces cuando empiezo a debatir de un tema, que empezamos a hablar, ahí se da cuenta que la mentalidad no es como, como me piensan que soy un niño de 13 años por el físico ni nada de eso. Y o sea, está raro. Pero no me incomoda que físicamente parezca de menor edad. No me incomoda, solo que a veces trae problemas porque hay lugares que para entrar necesitas ser mayor de edad o ciertas cosas que necesitas ser mayor de edad y entonces siempre te están pidiendo el ID y tú te quedas como que, ay, pero si soy mayor de edad, porque como te ven el físico, dicen, este no es mayor de edad, este me lo sacan de aquí. Si escribes en el chat no se puede poner likes.
Oh, con los fantasmas de Kevin se me ha cortado la Navidad. Voy a esperar con Santa Claus con un palo. Voy a esperar a Santa Claus con un palo. Mira, ustedes fueron los que me dijeron que contara la historia. A mí no me estén echando las culpas de que si no van a poder dormir hoy, que si van a tener insomnio. No me estén echando las culpas de nada, porque ustedes fueron los que dijeron que contara la historia. Mala parte, eso te pasa por chismoso. ¿Viste? Que no siempre se puede ser chismoso en la vida. No siempre se puede ser chismoso es súper lindo, súper divertido, pero hasta un punto. ¿Te consideras introvertido o extrovertido? Yo siento que extrovertido. Dime tú cómo tú me consideras a mí. O sea, lo que yo soy aquí en YouTube, porque muchas personas en YouTube como que se ponen así como que muy plástico, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, no sé qué. No, como tú me ves aquí, yo soy. Así que tú dime si es introvertido o extrovertido. Dice, no Kevin, pero esta generación con 19 años muy mediocre, tú eres un milagro maravilloso de Dios y de ti mismo que eres una persona especial. Sí, justamente eso estaba hablando, que encontrar a una persona de mi misma edad que sea buena persona, que no esté en cosas turbias, como están la gente de mi edad, es un milagro muy grande. Depende del país, ponen más o menos comerciales. Algo que tuviste que hacer obligatoriamente una vez cumpliste 18 años es que ya voy a cumplir 18 el próximo año. No tienes nada. A ver, ¿de qué país tú eres? Porque aquí, obligatoriamente, ya cuando cumples los 18 años, hace que estoy calvo en esa parte. Cuando cumples los 18 años, tienes que pasar el servicio militar obligatoriamente. Pero así como hacer algún documento o alguna cosa que te asegure que tú tienes 18 años, nada. No tienes que hacer nada, tú cumples los 18 años y ya no cambia nada. O sea, es como que lo único que cambia es que eres legal hasta cierto punto, porque hay muchos países, como Cuba también, que creo que la mayoría de edad es a los 21 años en ciertos países. Pero, o sea, 18 años es como que ya puedes hacer trámites legales y a los 21 años es que ya eres mayor de edad. Bueno, gente, vamos a dejar la transmisión en vivo hasta aquí. Ya son 82 minutos, más de una hora. Yo he rezado por Nikki, a la diosa de los perros, la gran perra. Nikki está mejorando, te digo, pero la pobre la está pasando muy mal porque esas inyecciones que les están poniendo arden. Pues yo sé que arden porque la veo chillando y el veterinario dice, no, estas inyecciones arden bastante. Y son 3, imagínate. Con 18 puedes ir a la cárcel. Es que con menos 18 puedes ir a la cárcel. Por lo menos aquí en Cuba. Solamente tienes que decir algo en contra de ustedes saben y vas a la cárcel. O sea, no necesitas tener ni 18 para decirte. Vaya, ya se acerca una edad más seria. Uno dice, ay, los 18, una edad súper seria, pero no cambia nada, absolutamente nada. Es un año menos de vida, para decirte. A ver, no lo veamos como un año menos de vida. Vamos a verlo como un año más, un año más de vivencias, un año más de no sé qué. Yo di un año menos de vida porque imagínate. Menos mal que la vida es una. Imagínate si fueran dos. Feliz Navidad, Irma. Feliz Navidad para ti también. Saludos. Feliz Navidad para ti, Dariel y su familia. Muchas gracias para ustedes también. Has tenido esa madurez de independizarte, de tener una relación estable, de tener una hijita perruna, de tener tus canales, de ayudar a tu familia, etcétera. Bueno, gente, ¿adoptarían un bebé? Bueno, por ahora no. No sé si en un futuro, pero no. Ahora mismo no. Ahora mismo no hay ni recursos, ni paciencia, ni nada. Bueno, gente, vamos a dejar la transmisión en vivo hasta aquí. Fue genial pasar este rato con ustedes. Muchas gracias a los suscriptores que hicieron las donaciones, que me aparecen por aquí arribita. No sé si a ustedes les parecen aquí arriba también, pero a mí me parece aquí arribita. Muchas gracias a todos los que estuvieron, de dejar su like. Si no has dejado tu like, deja tu like. Vamos por 84 likes. Si pudieras reencarnar en algún animal en otra vida, ¿cuál sería? Pues mira, a mí me encantan los tigres. Entonces creo que un tigre. Pero también me gustan. Ay, no, dice Ariel que me parezco una marmota. ¿Usted sabe lo que es una marmota? Un bicho feísimo. A ver, no está feo, pero está raro. Bueno, vamos a dejar la transmisión en vivo hasta aquí. Si quieren hacer una última pregunta, algo, algo, dejen su like,
Se cortó la conexión. I love you, you boy beautiful. Thanks. Por cierto, antes de quitar, que ya se me había olvidado, no sé qué pasó con mi Instagram, pero me salió una opción de suscripciones, que es como básicamente un OnlyFans en Instagram, pero no piensen nada de 18 plus, nada rarito. Entonces vamos a trabajar en esta opción, no sé cómo funciona todavía, pero cualquier cosa les voy a anunciar en mis historias de Instagram, así que vayan para Instagram a seguirme, estoy igual que en YouTube, tú buscas mi nombre, así mismitico como en YouTube y te aparezco, o si no me sigues en Instagram me sigas y estés pendiente, porque si está el tema este de las suscripciones, voy a ver cómo funciona este tema. ¿Tienes TikTok? Sí, sí tengo TikTok. Tengo TikTok, el tema es que no sé cómo decirte el usuario de TikTok. Kevin Hernández. ¿Cuándo se va a hablar de sex? Eso no se va a hablar. ¿Sabes por qué no se va a hablar? En primera, porque eso es un tema privado, para la parte, eso es privado. Y en segunda, porque YouTube me va a bajar el video si hablo de ese tema. Mira, este es el nombre en TikTok. No sé si ahí se ve bien. Kev Hernández _. Ese es el nombre de TikTok. Bueno, vamos a dejar el live hasta aquí. Recuerden dejar su like. Muchas gracias por acompañarme. Kevin, ¿ya sabes hacer algún trámite? No he hecho ningún trámite, así que tú digas, wow, estoy haciendo una cantidad de papeles. El único trámite que he hecho es de sacar tarjetas de crédito. Bueno, cuenta en el banco. Tarjeta de crédito no, en Cuba no se le dice tarjeta de crédito porque solamente funcionan en Cuba. Pero, ay, no, qué cantidad de papeles tienes que firmar. Te empiezan a poner ahí un libro completo que tienes que firmar y firmar y firmar. Eso es lo único que he hecho. No he comprado una casa, no he comprado nada que tú tengas que hacer tantos trámites. Bueno, gente, dejen su like. Nos vemos en un próximo en vivo. Que el próximo en vivo, tal vez, no llegamos al objetivo, pero tal vez lo haga. Vamos a ver. Entonces, nos vemos en un próximo en vivo o video. Creo que será video porque ya toca subir video. Desde Chile me despido. Bye. Besos, amigos. Besos. Ven a Madrid, te gustaría en algún momento. Bueno, gente, que pasen feliz Nochebuena, feliz Navidad, felices fiestas, felices Pascuas, feliz de todo. Que la pasen genial con su familia, con sus amigos, solos, no sé, como sea que estén. Feliz Navidad. No sé qué más decir. Nada, nos vemos en un próximo en vivo. Los quiero mucho, gente. Bye. Dejen su like, dejen su like. ¿Cuándo cumples años? Ay, el 14 de marzo. El 14 de marzo es mi cumpleaños. Ya cumplo 20 años. Ay, no, ya, bye, bye. Adiós. Adiós, dejen su like, cuídense, los quiero mucho.